Buenos días. En el día de hoy vamos a hacer una actividad autónoma en vista de que los instructores estamos en el día de hoy y mañana citados para hacer el aprestamiento o hacer la planeación del cronograma y las actividades de formación del próximo semestre de julio a diciembre del año calendario 2023. Así que las actividades que se van a desarrollar por el día de hoy, 13 de junio del año 2023, y el día de mañana, 14 de junio, pues serán en trabajo autónomo, es decir, trabajo desde casa. La actividad que nos corresponde en el día de hoy, dentro del área de técnica de contabilidad, está, como siempre, aquí en nuestra plataforma Territorio en Evidencias. Se trata de la actividad liquidación básica de nómina. Vamos a bajar entonces este archivo que tenemos aquí disponible y en el cual ustedes van a hacer la actividad pues que corresponde a la jornada del día de hoy. La actividad pues queda habilitada hasta las 6 de la tarde del día de hoy para que ustedes tengan la oportunidad de bajarla, realizarla y subirla aquí a la respectiva plataforma Territorio, donde corresponde, repito, a la carpeta liquidación básica de nómina. Pues una vez bajado entonces el archivo, entonces vamos a proceder a realizar la actividad. Muy bien. Entonces la actividad se trata básicamente de que pongamos en práctica algunos aspectos que ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer en el cuestionario que subieron en la actividad anterior de 17 preguntas relacionadas con la nómina. Entonces vamos a poner en práctica, repito, algunos de esos aspectos en estos dos ejercicios básicos, en los que vamos a calcular el sueldo diario de unos trabajadores, el sueldo por hora, igualmente de los mismos trabajadores, y vamos a hacer un ejercicio muy básico de liquidación de nómina. Vamos a estar entonces muy atentos, voy a procurar pues, ser muy didáctico, hacerlo paso a paso para que ustedes tengan entonces aquí el soporte y hagan la actividad. Muy bien, entonces la actividad básicamente es de la empresa, una empresa hipotética, vamos a decir la empresa es Comercial Andes, SAS, una empresa cualquiera, repito, una empresa pues hipotética. Recuerden que en todo documento de contabilidad debe estar el nombre del documento, el NIT, en este caso vamos a colocar aquí un número de NIT hipotético. Voy a darle aquí un poquito de zoom a la actividad para que sea más visible para ustedes. Muy bien. Un número de NIT también hipotético. Vamos a consignar este. Y se trata, decíamos entonces, una relación, ¿cierto? Una relación de sueldos de trabajadores. Muy bien. Voy a insertar aquí un renglón como para, digamos, separar los títulos del contenido para hacerlo, digamos, simplemente más estético. Recordemos algunos de los comandos que ustedes ya tuvieron la oportunidad de aplicar en la actividad desde el agenciamiento de los documentos del ciclo de compras, entre ellos, por ejemplo, darle formato de negrilla. Vamos a eliminar entonces esta área, tanto el título de la empresa, el número del documento, como los nombres de las columnas. Vamos a darle negrilla a toda estos títulos. Vamos a centrar estos títulos dentro del contenido de la información. Vamos a hacerlo con este, igualmente con este otro, y con el título de la información. En este caso, relación de sueldos de los trabajadores. Voy a tomar
el contenido, digamos, de la información. Y voy a darle aquí a toda esta área, cuadrícula. Voy aquí a bordes y elijo la de cuadrícula interna o todos los bordes, para que cada renglón de la información pues me quede con su respectiva cuadrícula. Otro comando que podemos aplicar dentro de esta relación es, vamos a iluminar esta área y vamos a darle, digamos, a toda esta área, al título de las columnas, vamos a darle un color para hacerlo, digamos, un poquito más estético, si quieren llamarlo así. Vamos a darle un color gris aquí. Color gris, hay que seleccionar el color, ¿verdad? Vamos a centrar, o vamos a centrar los títulos. Y como ustedes observan, aquí hay una columna que, digamos, el título me desborda los límites del renglón. Aquí no necesito pues tener una columna con una área tan grande, la puedo dejar inicialmente como estaba, pero voy aquí a esta opción de ajustar texto, le doy clic. Sí puedo aumentar un poquito acá el área para que me aparezca el contenido total de la información, que es sueldo básico mensual. ¿Okay? Sueldo básico mensual. Muy bien. Otro comando que podemos aplicar es el de darle a esta información, que es la información en cifras. Vamos a darle un formato de la moneda de curso legal en Colombia, el peso. No necesitamos manejar decimales, ya teniendo el área sombreada o seleccionada, no necesito volverla a seleccionar, no que todo lo que haga ya en esta área pues se me va a aplicar al área que tenga aquí seleccionada. Voy a eliminar uno, voy a eliminar 2 decimales, no vamos a trabajar decimales. Muy bien. ¿Cómo se calcula el valor del sueldo diario? Actividad que ustedes tuvieron la oportunidad de hacer en uno de los puntos de la actividad anterior, y es básicamente pues tener presente que esta información del sueldo básico es para un mes y nos pide que lo liquidemos para un día. Lo que hacemos es básicamente, bueno, recordemos que toda operación en Excel empieza por el signo igual. Tomamos el valor del sueldo mensual, en este caso para Luis Gómez Soto, el valor de 1.000.000 de pesos, tomamos esa celda y lo dividimos entre el número de días que laboralmente se acepta que tienen todos los meses, tanto de enero como hasta diciembre, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, todos los meses laboralmente, repito, considerando son de 30 días. Incluso febrero se considera que es de 30 días y aquellos meses que traen por calendario 31 días como enero, marzo, junio, agosto, octubre, diciembre, igualmente para efectos laborales, insisto, se considera que son todos de 30 días y así por extensión se considera que laboralmente el año es de 360 días, ¿verdad? 12 días y 30 días cada mes. Como ya tenemos una fórmula aquí, ¿cierto? Con la que hemos liquidado el valor del sueldo diario del primer trabajador, pues lo que nos queda bastando es ir aquí a esta cuadrícula, a este extremo derecho inferior, cuando nos aparezca aquí esta crucecita, darle clic y arrastrar o copiar, si ustedes quieren, la fórmula hasta el último trabajador, y cada uno de ellos me va a quedar con el valor del sueldo por día. Muy bien, aquí queda hecha entonces la actividad número 1, el cálculo del sueldo diario. Pasamos a la segunda actividad, sueldo por hora. Y la información corresponde, pues básicamente a la misma empresa, pero nos piden aquí que hagamos la liquidación del sueldo por hora. Vamos a identificar entonces los datos de la empresa, vamos a insertar aquí unas 2 celdas, ilumino acá, los espacios donde están los números de las celdas, doy clic derecho, digo insertar, y pues como ya tengo aquí la información básicamente de la empresa, el NIT, y el título de los datos que estoy considerando, pues lo puedo copiar con control C, lo ilumino y control C, y voy acá a la otra hoja y le doy control V y me queda copiada ya esos títulos, salvo que aquí voy a hacer la relación de sueldos hora de trabajadores. La otra era relación de sueldos días, ¿verdad? Esta es la relación de sueldos por hora. Aplico, digamos, los mismos comandos que apliqué en el título anterior, ¿cierto? Y es darle negrilla a estos títulos,
Voy a seleccionar aquí un color para darle ese color a todas las columnas. Voy a aplicarle a toda la área de la información, voy a aplicarle aquí borde interno. Voy a centrar aquí el título donde dice tanto sueldo básico mes y sueldo por hora. No necesito tener unas columnas tan amplias, no necesito aumentar el tamaño de esta columna, no la necesito tan grande, la puedo dejar en su tamaño original, pero voy aquí al comando ajustar texto y me queda ajustado acá todo el título en estas columnas. Voy acá a centrar los títulos para que me quede centrado el título en su respectiva columna. Recordemos darle acá a la información, a la liquidación, a las cifras, darle el formato de el peso, moneda de circulación legal en Colombia. Cuando se les presente de pronto esta situación que aparezca dentro de una hoja de Excel o dentro de una nómina, estos signos de número, así en el formato que aparece acá, simplemente que nos está pidiendo que aumentemos o ampliemos el tamaño de la columna, ¿verdad? Entonces, aquí se trataba de que eliminemos decimales, ¿verdad? Eliminemos decimales. Bueno. Antes de calcular el valor del sueldo por hora, vamos a recordar o a tener presente dos aspectos muy importantes para poder liquidar el sueldo por hora. Y es que laboralmente hablando, en nuestra legislación laboral, un mes corresponde a 240 horas. ¿Sí? Un mes corresponde a 240 horas. ¿De dónde viene esa convención o esa norma? ¿Sí? Pues viene del hecho de que la jornada, si partimos de la base de que el mes, laboralmente hablando, es de 30 días y que las horas, ¿cierto?, de jornada laboral por día es de 8 horas, tenemos entonces que en total las horas laborales mes pues serían entonces el producto de multiplicar la cantidad de días del mes por las horas de jornada obligatoria por día de 8 horas. Entonces tenemos que laboralmente hablando, insisto, laboralmente hablando, todos los meses son de 30 días, la jornada obligatoria de días son de 8 y la jornada entonces laboral hablando mensualmente es de 240 horas. Aquí hay que tener presente con respecto al tema de la jornada laboral que nuestra legislación colombiana pues hay una norma que empieza a aplicar a partir del 15 de julio de este año 2023 y es la reducción de 1 hora de jornada diurna a partir, decíamos, del 15 de julio del año 2023. Sin embargo, pues no lo vamos a aplicar aún porque la norma no es, digamos, vigente, repito, es vigente a partir del 15 de julio del año 2023, en que se reduce 1 hora la jornada diurna y así se irá haciendo hasta el año 2017, donde se estima que la jornada laboral en Colombia por semana será de 42 horas. Entonces, pues vamos a aplicar lo que está vigente hasta la fecha de hoy, que es una jornada laboral semanal de 6 por 8, 48 horas.
8 horas al día, muy bien. Entonces ya con esas dos convenciones, primero, el valor del sueldo mensual de cada trabajador lo dividimos entre el total de las horas del mes, laboralmente hablando, que ya las calculamos, que son 240, ¿verdad? Y así obtenemos entonces el valor del sueldo por hora para cada trabajador. Es decir, que Luis Gómez Soto gana por cada hora de trabajo 4.167 pesos. Entonces copiamos la fórmula y cada trabajador entonces tendrá consignado el valor del sueldo por hora. Actividad entonces 2, que ya queda entonces realizada. Vamos con la actividad número 3. Se trata en este caso de, digamos, nuestra primera nómina. Es una nómina en un formato básico de nómina. Vamos a proceder entonces a lo que es habitual, es decir, a copiar los datos básicos de la empresa, como es la razón social y el NIT. Vamos a tomarlos acá. Vamos a agregar acá el nombre del documento. En este caso sí, se trata de la nómina de sueldos. Y vamos a adoptar acá pues un número de nómina cualquiera. Vamos a decir que este sea el número de nómina 120, por darle pues aquí un número aleatorio, ¿verdad? Bueno. Cuando terminemos la nómina, pues vamos a dejar pues todos estos datos centrados en todo el contenido del documento. Aquí, como nos queda faltando agregar algunas columnas, pues lo voy a dejar inicialmente así. Y por último, voy a agregar aquí otras dos celdas, inserto, para que coloquemos el periodo de liquidación. Entonces, periodo, vamos a decir que esta nómina es del 1 al 28 de febrero del año 2023. Vamos a hacer una nómina, en este caso, vamos a hacerla, perdón, del 1 al 15, ¿verdad? Una nómina quincenal, solamente el 1 al 15, de una quincena, ¿listo? Del 1 al 15, bueno. Muy bien, entonces tenemos datos, la razón social, el NID de la empresa, el nombre del documento y su respectivo número, y los datos del periodo de liquidación, periodo del 1 al 15 de febrero del año 2023. Empecemos por algunos de los comandos básicos que ya conocemos, ¿cierto? Vamos a darle a estos títulos de las columnas, vamos a darle aquí negrilla, vamos a centrarlos, ¿ok? Aquellos que se nos escapan del margen de la columna, como el caso de sueldo básico mensual, ¿cierto? No necesito una columna tan amplia para este dato, como tampoco necesito una columna tan amplia para este dato, ¿cierto? Dejo la columna con su tamaño original, y lo que hago es que voy a seleccionar toda esta información y voy aquí al comando, entonces ajustar texto, y cada columna entonces me queda el texto ajustado. No, como digo, no necesito tener una columna tan amplia, simplemente con dándole ese comando ajustar texto, pues todos los títulos me van a quedar acá suficientemente ajustados, ¿cierto? No necesito tener aquí sí, pues, que me queda la O fuera del título, pues le puedo dar un poquito más de amplitud a esa columna. Voy a seleccionar aquí las celdas, voy a extenderme hasta una celda más abajo del dato del último trabajador y voy a darle aquí a todo esto, cuadrícula interna. Como ya tenía seleccionado este comando con anterioridad, pues ahí me quedó habilitado, así que no necesito volverlo a llamar, sino que me quedó ahí habilitado, entonces por eso lo hago directamente. Y tengo aquí los datos básicos de lo que es una nómina de sueldos, entre ellos pues el nombre del trabajador. Algunas nóminas traerán, y de hecho las vamos a trabajar así también, traerán otra columna para el cargo del trabajador, otra columna para su documento de identidad, el sueldo básico mensual, los días laborados, en este caso para la quincena del 1 al 15 de febrero, los días que cada trabajador trabajó durante esa quincena, y
estos datos que corresponden ya a la liquidación propiamente dicho de la nómina, que va desde sueldo devengado hasta total devengado, lo voy a identificar como la primera parte de la nómina y por consiguiente le voy a dar un título a toda esta área, porque todo esto, toda esta parte que estoy seleccionando corresponde a la primera parte de la nómina. Así que voy a ir acá y le voy a dar entonces ajustar texto. Y lo que voy a hacer aquí es igualmente combinar y centrar para que ese título que me va a quedar allí centrado, pues lo haga entre la columna D y la columna I, que todo me quede ahí centrado. Y esta parte corresponde a la primera parte de la nómina que se llama devengado. Le doy título entonces a esta primera parte de la nómina que voy a llamar devengado. Le doy aquí la respectiva cuadrícula y voy a resaltar acá con negrilla. Solamente para efectos didácticos, para que nosotros empecemos a distinguir las partes de la nómina, voy a seleccionar esta área que corresponde a la primera parte de la nómina, insisto, llamado devengado, y le voy a dar un color. Selecciono toda la área, voy aquí a la paleta de colores y voy a decir que le voy a dar a toda esta área un color, digamos, azul claro, ¿verdad? Solamente, insisto, para efectos didácticos, para que empecemos a distinguir las partes de la nómina. Toda esta información que tengo yo acá consignada debajo de estos títulos, pues es liquidación, ¿verdad? Son cifras, ¿sí? Cifras en pesos. Entonces, elijo todo el formato y le doy aquí, formato de pesos, moneda de circulación en Colombia, elimino decimales, 1 y 2 decimales, y toda la información que voy a registrar aquí, pues me va a quedar con ese formato de pesos. Igualmente lo voy a hacer acá para este dato, que es el del sueldo básico del trabajador. Aquí le elimino 1, 2 decimales y me queda entonces la información completa. Muy bien, entonces empecemos a liquidar nuestra nómina, la parte que corresponde al devengado. Dentro de los datos que tenemos acá consignados de la nómina, además del sueldo básico del trabajador, tenemos otros datos que son simplemente datos aleatorios, ¿sí? Así como a Luis Gómez Soto consideré que 300.000 pesos era el valor de las horas extras, igualmente puede darle cualquier otro valor, como 358.000 pesos, ¿verdad? Pues son cifras, digamos aquí, arbitrarias, que simplemente están puestas para pues hacer la respectiva nómina. No tiene otra justificación más que esa, ¿verdad? Más adelante, pues vamos a ver cómo se liquidan las horas extras, cómo se liquidan las comisiones, pero en este caso, pues digamos que se trata de datos aleatorios que yo le quise dar al ejercicio. Muy bien, entonces vamos con nuestra primera fórmula dentro de la parte de devengado que corresponde al sueldo devengado. Es importante distinguir el concepto de sueldo básico mensual, el que tengo yo acá, que estoy seleccionando, que es de carácter informativo, al concepto de sueldo devengado, que es en últimas lo que efectivamente va a recibir el trabajador. Este sueldo básico mensual, repito, es de carácter informativo, es el dato que el trabajador va a recibir durante el mes, y el sueldo devengado es lo que realmente se le va a pagar en proporción a los días trabajados, ¿sí? Porque como ustedes observan, no todos los trabajadores lograron la misma cantidad de días. Entonces el sueldo devengado es básicamente lo que va a recibir el trabajador en proporción a los días que haya trabajado, partiendo pues de la base de que él tiene un sueldo básico mensual. Entonces vamos a nuestra primera fórmula dentro del concepto devengado. ¿Cómo se liquida el sueldo devengado dentro de la nómina? Siempre toda fórmula en Excel parte de el signo igual. Ya tenemos, recuerden ustedes que ya tenemos acá cómo se calcula el valor de sueldo diario, ¿sí? Recordemos la fórmula. Para calcular el valor de sueldo diario tomamos el valor del sueldo mensual, del sueldo básico mensual del trabajador, y lo dividimos entre 30, los 30 días del mes. Esa va a ser la parte inicial de nuestra fórmula. Igual, sueldo mensual, básico mensual, dividido 30. ¿Qué agregaríamos? Asterisco, que es el signo de multiplicación en el Excel, y lo multiplicamos por los días que ha trabajado, en este caso, Luis Gómez Soto. Por ejemplo,
10. Pero observe que aquí no estoy digitando 10, ¿no? Aquí estoy capturando el dato o la celda, en este caso C7, donde tengo consignado los días que elaboró en esta quincena, en la quincena del 1 al 15 de febrero. Entonces capturo es la celda, donde tengo la información. Enter. Y ya tengo entonces el valor del sueldo que corresponde a Luis Gómez por estos 10 días que elaboró durante la quincena del 1 al 15 de febrero. Como ya tengo una fórmula básica, voy a repetir de nuevo la fórmula, ¿ok? Recuerden, toda fórmula en Excel empieza por igual. La fórmula básica ya la tengo. ¿Cuál es la fórmula básica? El valor del cálculo del sueldo diario. ¿Cómo lo hago? Tomo el valor del sueldo básico mensual, lo divido entre 30 y asterisco, que es el signo de multiplicación en Excel, para multiplicar, y lo multiplico por los días laborados. En este caso, 10 días para Luis Gómez Soto. Y Enter, y tengo ya aquí la fórmula. Igual procedería para cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, para Marta, lo divido entre 30 y lo multiplico por los días laborados. Pero no voy a hacer ese trabajo uno por uno, ¿no? Porque no es muy práctico. Pues aquí, porque son básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabajadores. Incluso siendo apenas 6, no es muy práctico, ¿verdad? Entonces lo que hago es, como ya tengo la fórmula aquí en el primer renglón, lo que voy a hacer es, voy a la fórmula, acá está casillita, donde me aparezca este signo de crucecita, clic al mouse, lo sostengo y lo arrastro hasta el último trabajador y suelto. Y aquí me va a quedar entonces el sueldo que corresponde a cada uno de los trabajadores liquidado sobre la base de este sueldo básico mensual y los días que laboró para cada quincena. 10 para Luis, 15 para Marta, 15 para Jaime, 6 para Marina, 15 para Carmen y José y 13 para José, ¿ok? De tal manera que si fuera otra cantidad de días, supongamos, por decir algo, que Marina trabajó 8 días, entonces simplemente con darle la cantidad de días, pues él automáticamente me lo va a liquidar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vuelvo al dato inicial, que eran 6 días, ¿listo? 6 días que corresponden a 350,000 pesos, ¿listo? Y ya tengo el sueldo de vengado. Muy importante, dentro de la nómina, todo lo que corresponda a liquidación, voy a ampliar aquí un poquito, todo lo que corresponda a liquidación debe tener el total de la suma de cada columna. Por ejemplo, aquí en devengado, a partir de devengado, ¿verdad? Porque estos datos son datos básicos. Yo no necesito aquí tener total de los días que elaboraron los trabajadores, ni acá, ni el total de lo que cada uno gana ellos mensualmente, no. Lo que me interesa es el devengado, lo que efectivamente lo voy a pagar, que lo tengo liquidado a partir de acá, del sueldo devengado. Entonces, a partir de la columna de sueldo devengado, todas las demás columnas de la nómina deben tener el total. ¿Total de qué? De cada columna. Y hay dos maneras de hacerlo en Excel. De hecho, hay, digamos, 3 maneras. Una es, me voy a situar en la primera columna, que corresponde al sueldo devengado, ¿verdad? Sueldo devengado. Debo tener el total acá, ¿sí? Total de sueldo devengado. Entonces, lo puedo hacer de la siguiente manera. Toda fórmula en Excel, recuerde que empiezan igual. A ver, que se me fue otra columna, otra celda acá. Bueno, igual. Y podría hacerlo así. Sumo el primer dato más el segundo dato más el tercer dato más el cuarto dato y así sucesivamente hasta terminar. Esto no es muy práctico. ¿Por qué? Porque supongamos que aquí estoy sumando 7 trabajadores, o 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabajadores, ¿cierto? Imagínense que esté sumando 20, 30, 40, 50, incluso muchos más trabajadores que son los que se pueden encontrar pues, en una nómina de una empresa de regular tamaño. Entonces no es muy práctica esta manera de calcular el total de la columna. Por otra parte, porque me puedo equivocar y pasar de este dato a este otro y dejar de tomar
el que corresponde a esta celda, ¿cierto? Entonces puedo cometer errores de esa manera. Entonces, ¿cómo lo hago para no cometer ese error? Entonces lo hago por una fórmula que usted ya, o por una opción del Excel que usted ya tuvieron oportunidad de practicar en la cotización. Recuerda que es autosuma. Me dirijo aquí, donde yo necesito que me quede la suma, ¿sí? De esta columna de sueldo vengado. Voy acá, autosuma, le digo suma, y él automáticamente identifica que yo quiero sumar algo. ¿Qué? Los números o las cifras que están acá arriba. Y efectivamente eso es lo que yo quiero, eso es efectivamente lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, si es lo que yo quiero hacer, sumar todos esos cifras, datos, pues le doy entonces Enter. Yo tengo aquí el total de la columna. ¿Ok? Recuerden que aquí cada columna debe tener su correspondiente total, ¿verdad? Sí, su correspondiente total. Teniendo ya el total en la primera columna, ¿cierto? Pues no es muy práctico de nuevo volver a hacer lo mismo, ¿cierto? Ir acá, suma, ilumino lo que voy a sumar y le doy Enter. De nuevo lo hago acá, vengo aquí, primero ilumino, ¿cierto? Ilumino lo que voy a sumar, ¿sí? Vengo acá, le doy suma, ¿cierto? Bueno, debió haberlo tenido acá, perdón, aquí en este. A ver, me equivoqué acá, voy a borrarlo, aquí en este, ¿verdad? Ilumino, selecciono mejor lo que voy a sumar. Bueno, no es muy práctico, ¿sí? ¿Qué es lo práctico acá? Lo que es recomendable. Como ya tengo una fórmula aquí, en la primera columna, ¿cierto? Que es la sumatoria de todos los datos de los sueldos de vengados de los trabajadores, pues simplemente lo que hago es, vengo acá, de nuevo ubico esta crucecita y arrastro, ¿sí? Hasta donde yo arrastre, hasta donde suelte, cada columna me va a quedar con su correspondiente fórmula de suma. Y vean, todas las columnas me quedaron con la correspondiente sumatoria, ¿verdad? ¿Sí? Estas obviamente no, porque no tengo aquí ningún valor, ¿verdad? Entonces no me está sumando nada. Pero si yo tuviera algún valor acá, pues él me lo va a totalizar, ¿ok? Bueno, entonces repito el procedimiento. Como ya tengo una columna, ya en esta columna tengo la fórmula de la sumatoria de esa columna, lo que hago es simplemente que voy acá al extremo, repito, inferior derecho, cuando me aparezca esta crucecita, doy clic y arrastro hasta la columna donde quiera que me quede la fórmula y suelto, y cada columna me va a quedar con su correspondiente suma. Muy bien. Así tengo entonces que el total de las horas extras son 825.000, el total de las comisiones son 870.000. Repito, estos son datos aleatorios, ¿sí? Que fueron, digamos, datos caprichosos que yo le quise dar aquí a este ejercicio, pero ya luego más adelante veremos cómo se liquidan las horas extras y cómo se liquidan las comisiones dentro de una nómina. Muy bien, vamos con el siguiente dato de la nómina, cálculo del IBC o del ingreso base de cotización. Recuerden que fue una de las preguntas que ustedes contestaron. Bueno, hago un pequeño paréntesis aquí para comentarles lo siguiente con respecto a la actividad anterior, que era la del agenciamiento de los documentos del ciclo de compras, y con la otra actividad, la de el cuestionario de las 17 o 18 preguntas sobre la nómina. Revisándolo, detecté pues que algunos tienen, digamos, errores que corregir, tanto en el agenciamiento de los documentos como en algunos conceptos que consignaron en el cuestionario de las 17 o 18 preguntas sobre la nómina. Entonces, en el próximo encuentro, que probablemente sea el día jueves, vamos a aprovechar para que corregir en el ambiente de formación esas dos evidencias, para que los que tengan que hacer la corrección de una vez la corrijan y suban esa actividad corregida, ¿ok? Algunas de las correcciones que tienen que hacer es, por ejemplo, algunos conceptos relacionados pues con las preguntas de la nómina, por ejemplo, el tema de la presunción laboral. Hay que enfatizar algunos conceptos ahí que no están claros dentro de las respuestas que ustedes dieron. Entonces esa actividad la vamos a hacer en la próxima
en el próximo encuentro presencial. Cierro aquí el paréntesis entonces con respecto a esas actividades. Cálculo del IBC o ingreso base de cotización. Recuerden que esto significa ingreso base de cotización. Es una columna que se calcula dentro de la nómina y cuyo propósito es facilitar la liquidación de los aportes a la seguridad social. Es decir, los aportes que se les cuentan al trabajador por salud y por pensión, que si ustedes recuerdan también era creo la última pregunta, la tabla de los aportes a la seguridad social. Ustedes encontraron que el trabajador tiene que aportar el 4% a salud y el 4% de pensión. Para esa liquidación de esos descuentos de tanto el trabajador como los aportes del patrón o de la empresa, se calcula esta columna del IBC. ¿Ok? Bueno, recordemos entonces qué es el IBC. El IBC es la suma de todos aquellos conceptos que se le pagan al trabajador y que corresponden a el salario y que tienen que ver con el pago, el reconocimiento de una labor que realiza el trabajador directamente en la empresa. No incluye el auxilio de transporte, ¿sí? Entonces el IBC incluye todo lo que el trabajador gana o se le paga durante el mes, menos el auxilio de transporte. Por eso tenemos el cálculo aquí antes de la columna del auxilio de transporte. Entonces vamos a calcularlo, ¿sí? En este caso entonces sería la suma de ¿qué? Del sueldo de vengado más las horas extras más las comisiones. Ese sería el valor del IBC para esta columna. ¿Cuál sería la mejor manera de calcularlo? Pues por autosuma, ¿cierto? Entonces yo vengo acá, ilumino aquí, ¿sí? Voy acá, le doy autosuma, ¿sí? A ver si... bueno, yo de pronto olvidé hacerlo acá cuando vimos la suma de la columna, pero pues hay otra, digamos, otra tercera manera, la voy a hacer de nuevo para el cálculo del IBC utilizando el autosuma. El que ya decíamos que no es práctico, que no es recomendable, es sumar uno por uno, ¿verdad? Este, más este, no es aconsejable, ¿cierto? Hacer esa manera de sumar, ¿verdad? La más recomendable es por autosuma, ¿sí? Entonces me sitúo yo aquí, donde necesito que me quede la suma, en este caso del primer trabajador, Luis Gómez, ¿cierto? En esta celda, en la G7. Voy acá, suma. Mira que él automáticamente presume que lo que yo quiero sumar son todas estas cifras que hay aquí atrás. Pero ojo que no son todas, porque si yo le doy clic aquí, me estaría sumando el sueldo mensual, básico mensual, me estaría sumando los días laborados, y eso no es lo que yo necesito que me sume. Lo único que necesito que me sume es estas tres celdas, entonces necesito que iluminárselas, ¿sí? Se las resalto, se las ilumino y le doy Enter, ¿listo? Y ahí tengo la fórmula, ¿ok? La otra manera es, ilumino todo, las celdas que yo quiero sumar, inclusive la celda donde quiero que me quede el resultado, es decir, aquí donde está IBC, y simplemente voy acá, suma, ¿sí? Le doy aquí suma y él me lo suma igualmente, ¿vale? Ya teniéndola acá, la suma del IBC, por ejemplo, para Luis Gómez, lo que hago es que simplemente copio la fórmula, ¿verdad? Y tengo aquí el IBC para todos los trabajadores, ¿ok? Bueno. Recordemos otro concepto que ustedes tuvieron oportunidad de conocer en la respuesta que le dio a las 18 preguntas del cuestionario sobre nociones básicas de nómina, y es el auxilio de transporte, ¿verdad? Recuerden que el auxilio de transporte para el año 2023 es el valor de 140,606 pesos. 140,606 pesos. ¿Listo? Este es el valor del auxilio de transporte para el año 2023. Vamos a dejarlo aquí, digamos, pendiente, sí, como un dato de referencia. Bueno, este es el valor del auxilio de transporte para el año 2023. Muy bien. Recordemos también quién tiene derecho al pago del auxilio de transporte. Tiene derecho al pago del auxilio de transporte el trabajador que haya devengado hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿sí? Por favor, tener muy en cuenta esta sigla. Salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿verdad?
El valor del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2023, recuerden que es de 1.160.000 pesos, ¿verdad? 1.160.000 pesos, el valor del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2023, ¿verdad? Entonces, dice la norma, el trabajador que gane más de 2 salarios mínimos, es decir, por 2, ¿sí? O mejor dicho, el trabajador que gane hasta, ¿no? Hasta 2.320.000, es decir, no más de 2.320.000, es decir, 2 salarios mínimos, tiene derecho a que se le pague el auxilio de transporte, ¿verdad? Y siempre y cuando pues no viva en el mismo sitio de trabajo, y también siempre y cuando la misma empresa no le suministre el servicio de transporte, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, ¿cierto?, que ninguno de estos trabajadores vive en el mismo sitio de trabajo y que la empresa comercial Andes pues no le presta el servicio de transporte a sus trabajadores. Muy bien. Otro aspecto que hay que tener aquí muy en cuenta es que dentro de este valor de los 2.320.000, es decir, 2 salarios mínimos, ojo, no se tiene en cuenta el valor de las horas extras. Dentro de este valor, para saber si el trabajador tiene un nuevo derecho al pago del uso del transporte, no se tiene en cuenta las horas extras, ¿sí? Ello en razón a que cuando se hace un contrato de trabajo, ¿cierto? Es decir, yo me vinculo a una empresa y me dicen, bueno, su sueldo mensual va a ser de 1.600.000 pesos, ¿ok? Estamos hablando de que ese 1.600.000 pesos, acuerdo entre las partes, entre la empresa y el trabajador, es por el cumplimiento de una jornada ordinaria de 8 horas. En esa jornada ordinaria de 8 horas, pues el trabajador se le va a pagar su sueldo. Si ese trabajador es un vendedor, pues se le van a liquidar las comisiones pues por las ventas que realizó durante esa jornada laboral. Y se le van a pagar también por ejemplo, unas bonificaciones, bueno, etcétera. Pero las horas extras, como su mismo nombre lo indica, se le paga al trabajador por laboral después de la jornada ordinaria de 8 horas. Por eso no se tiene en cuenta entonces las horas extras para saber si el trabajador tiene o no derecho al auxilio de transporte. Bueno, entonces vamos a hacer aquí, digamos, un pequeño ejercicio para saber si estos trabajadores, cuáles de ellos tienen o no derecho al auxilio de transporte, es decir, cuál de ellos gana más de 2.320.000 pesos, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo por aquí aparte. Entonces yo voy a copiar los datos de los trabajadores y voy a copiar el dato de su sueldo básico. Entonces ilumino o selecciono, control C, digamos que vengo por acá y le digo control V, ¿sí? Y ahí copio los datos básicos de el nombre del trabajador. Voy a pasar esta columna para acá, para que me quede aquí el nombre solo de los trabajadores. Bueno. Muy bien. Entonces este es el sueldo básico mensual, ¿verdad? Sueldo básico mensual, el sueldo mensual. El sueldo mes. Bueno. ¿Y qué otro concepto ganan estos trabajadores que voy a tener en cuenta para establecer si tienen un derecho al uso del transporte? Pues ellos, además del sueldo, tienen horas extras que vemos que no se tienen en cuenta y tienen comisiones. Entonces voy a copiar el dato de las comisiones, ¿cierto? Entonces acá selecciono, ¿sí? Hasta acá, control C y lo voy a pegar acá para que cada trabajador me quede con el valor de sus respectivas comisiones. Y voy a colocar acá entonces total, ¿sí? Y voy a sumar entonces el sueldo básico mensual más las comisiones de cada trabajador, ¿sí? Entonces, este dato total que tengo aquí, donde estoy acumulando lo que el trabajador ganó durante el mes, teniendo en cuenta pues que tiene un salario básico mensual, ¿verdad? Y que tiene unas comisiones, porque repito, las horas extras no se tienen en cuenta, sino lo que él gana durante el mes
y en este caso más lo que está ganando por las comisiones, ¿sí? Entonces, en este caso, yo digo que este trabajador que tiene, en el caso de Luis Gómez, 1.120.000 para este mes, ¿tendría derecho al usuario de transporte? Sí, porque no es superior a este valor. Marta Gómez también tiene derecho, sí, porque no es superior a este valor, es decir, a los 2 salarios mínimos. Voy a decir Jaime González, no, Jaime González no, porque miren que Jaime González ya, el solo sueldo, ¿sí? El solo sueldo, miren que el solo sueldo de 2.500.000 ya supera el valor de los 2 salarios mínimos, entonces él no tiene derecho al auxilio de transporte, entonces a él no se lo voy a pagar. Marina, sí, sí tiene derecho. Carlos también tiene derecho porque lo que gana no supera este valor. Igualmente Carmen, porque lo que gana no supera este valor. Y José, es decir, que todos tienen derecho al usuario de transporte menos el trabajador Jaime González. Entonces, siempre que se liquide la nómina hay que hacer este ejercicio, ¿verdad? Porque pues los trabajadores todos los meses pero van a ganar el mismo valor de comisiones, ¿sí? O de bonificaciones, etcétera. Ok. Bueno, aquí quiero hacer también un paréntesis para indicar lo siguiente. Es común, ¿cierto?, que las empresas liquiden solamente horas extras, comisiones y auxilio de transporte y hagan los descuentos de salud y pensión en la segunda quincena. Porque es común que lo hagan solamente la segunda quincena, porque pues la nómina es un proceso que implica bastante desgaste desde el punto de vista administrativo, de tiempo, etcétera. Hay muchas cosas que probar o que aprobar por los jefes antes de liquidar, como es por ejemplo el valor de las comisiones, el valor de las horas extras, por qué se autoriza horas extras, a quién se le autoriza horas extras, estas horas extras hay que liquidarse, hay que revisarse, ¿cierto? Entonces es un proceso que generalmente se deja para la segunda quincena. Aquí lo vamos a hacer, ¿cierto? Y la norma, pues no hay ninguna norma que diga que no se puede hacer en la primera quincena, como lo estamos haciendo aquí. Pero lo más habitual es que las empresas lo hagan en la segunda quincena. Entonces, dentro de los ejercicios de nómina que nosotros vamos a desarrollar, pues vamos a hacer liquidaciones en la primera quincena de comisiones, horas extras, auxilio de transporte, y vamos a hacer también liquidación solamente en la segunda quincena. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces ya sabemos que todos los trabajadores tienen, todos a excepción de Jaime González, ¿verdad? Todos tienen derecho al auxilio de transporte, menos Jaime González. Entonces vamos a liquidárselo, ¿sí? ¿Cómo se lo liquidamos? Pues si sabemos que el auxilio de transporte es de 140.600 pesos en el mes, pues vamos a aplicar aquí una fórmula muy parecida a como liquidamos el valor del día de sueldo de cada trabajador. Es decir, vamos a tomar el valor del auxilio de transporte de un mes, que es 140.606, lo vamos a dividir entre 30, ¿sí? Y así tendríamos el valor del auxilio de transporte por un día, ¿sí? Por un día. Y lo vamos a multiplicar por los días que vamos a liquidarle al trabajador en esta quincena. En este caso, pues, a Luis, 10 días. Obsérvese que aquí no voy a digitar 10, ni 15 en el caso de Marta, ni 15 en el caso, no. Voy a capturar la celda donde está el número de días. En este caso, C7, donde están los días que trabajó Luis en esta quincena, ¿no? Del 1 al 15. Entonces le doy Enter y aquí tengo el valor del auxilio de transporte para estos 10 días, ¿sí? Para estos 10 días. Entonces copio la fórmula, ¿sí? Para los demás trabajadores y todos me van a quedar, salvo, pues tengo que tener en cuenta que, pues que a Jaime, ¿cierto? Ya dijimos que Jaime no tiene derecho, entonces a Jaime no se lo voy a liquidar, a los demás sí, ¿verdad? Porque Luis tiene derecho, Marta tiene derecho, todos tienen derecho, menos Jaime, ¿verdad? Ya establecimos que a Jaime no. Entonces a Jaime no le voy a liquidar auxilio de transporte, porque perdió el derecho por ganar más de 2 salarios mínimos, ¿verdad? 2 salarios mínimos son 2.320.000 y él gana 2.500.000, entonces no tiene derecho a que se le pague auxilio de transporte. Los demás trabajadores sí. Entonces aquí queda el valor del auxilio de transporte de cada uno de los trabajadores para esta quincena, ¿no? De acuerdo a los días que trabajó, ¿sí? Que trabajó.
De tal manera que si un trabajador laborara el mes completo, los 30 días, pues aquí, en consecuencia, pues le liquidaría el sueldo de transporte de todo el mes, ¿verdad? Vamos a dejarle aquí los 10 días a Luis, ¿verdad? Los 10 días, ¿listo? Entonces queda liquidado acá en proporción a los días que haya trabajado. Luego vamos a ver que hay una fórmula, ¿sí? Una fórmula que nos va a permitir hacer todos estos análisis y establecer quién tiene derecho y quién no tiene derecho y a liquidarle el auxilio de transporte de acuerdo a los días laborados, pero con una sola fórmula en Excel, pero lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahí tenemos entonces el IBC y el auxilio de transporte. Terminemos la primera parte de nuestra nómina, es decir, la parte del devengado estableciendo el total devengado. El total devengado es igual a ¿qué? Al IBC. Recuerde que el IBC está acumulando todos estos otros partes, ¿no? Tanto el sueldo como las horas extras y las comisiones. Entonces el total devengado es el IBC, que es una suma, digamos, parcial o un subtotal, más el auxilio de transporte. Y ahí tengo el total devengado. El total devengado, es decir, lo que se le va a pagar, lo que el trabajador se ganó, que tiene derecho a que se le pague durante esta quincena del 1 al 15 de febrero. Entonces copio la fórmula, ¿ok? Y aquí tengo entonces el total del devengado de esta quincena para cada uno de los trabajadores, ¿sí? Muy bien. Introduzcamos acá dentro de la nómina otro aspecto que ustedes tuvieron la oportunidad de incluir dentro del cuestionario, que son las deducciones, ¿no? Deducciones de nómina, ¿sí? Deducciones. ¿Qué son las deducciones de nómina? El término deducir viene de ¿qué? De restar, de quitar, ¿verdad? Una deducción es un valor que se le descuenta, se le quita, se le resta al trabajador en virtud, pues, de una norma legal. En este caso, por ejemplo, una norma legal dice que todos los trabajadores tienen que aportar a salud, ¿cierto? Entonces, aporte salud. Otra norma legal dice que los trabajadores tienen que aportar a pensión, aportes a pensión, ¿sí? Y el total ¿de qué? El total de deducciones, en este caso no son sino 2 deducciones. Entonces, este título viene todo centrado hasta aquí, ¿cierto? Voy a darle aquí negrilla, ¿sí? Voy a darle aquí cuadrícula a todo esto, a toda esta área, porque pues estoy insertando la segunda parte de la nómina, que son las deducciones. Como está la segunda parte de la nómina, las deducciones, ¿sí? Para efectos solamente didácticos, para que identifiquemos la segunda parte de la nómina, a esta área que corresponde a deducciones, voy a darle otro color. Así que ahora voy a darle este color, digamos, crema, ¿verdad? ¿Sí? A la segunda parte de la nómina. Entonces me está pidiendo que aquí haga el descuento de ¿qué? El descuento de salud y el descuento de pensión, ¿sí? Este descuento de salud y descuento de pensión, decíamos que se calcula sobre el IBC, sobre este valor del IBC. Por eso es importante que en toda nómina vaya esta columna al IBC. Entonces, ustedes recuerdan la tabla ya que ustedes consultaron, decía que los trabajadores deben aportar por concepto de salud el 4% del IBC. De la fórmula es aquí, toda fórmula en Excel, recuerden, empieza por el signo de igual, ¿verdad? A ver, se me perdió aquí el igual. A ver qué. Bueno, vamos aquí igual, ya. Entonces igual, IBC, el dato del IBC, mire que estoy capturando aquí la celda del IBC para el primer trabajador, ¿no? Para Luis Gómez. El IBC de Luis Gómez por, como dice la norma, el 4% de salud, ¿sí? El 4% de salud, ¿listo? Y para pensión, igualmente, la norma es la misma. El IBC, ¿sí? de Luis, y la norma dice que el trabajador aporta para pensión, igualmente el 4% para pensión, aporta la nómina, el 4% para pensión, por el 4%, ¿listo? Ok, muy bien. Totalizo aquí, ¿qué totalizo? El total de deducciones, en este caso pues tengo 2, entonces
aquí sí pues puedo darle más porque pues no son sino dos, ¿verdad? Son sino o lo hago por autosuma, ¿verdad? Pero con autosuma tengo que ser muy cuidadoso, ¿cierto? Porque no voy a sumar sino estas dos, ¿sí? Estas dos nomás. Entonces las ilumino y listo. O la otra manera es selecciono todo, incluyendo donde quiero que vaya el total y le doy aquí suma, ¿sí? Y él me lo suma, ¿listo? Bueno. Entonces, mire, es la misma celda, IBC, y el mismo porcentaje, el 4%. Y aquí es la misma fórmula. Estoy sumando salud y estoy sumando pensión. Por consiguiente, lo que yo puedo hacer es selecciono toda esta área donde todo es igual, ¿verdad? Estoy tomando para todos los trabajadores el IBC y para todos les estoy multiplicando por el 4%. Y aquí estoy sumando salud y pensión, es lo mismo para todos. Entonces lo que hago yo es que lo selecciono todo y como tengo fórmulas en cada uno, tanto en salud como en pensión y en el total, lo que hago es simplemente que lo arrastro, ¿sí? Arrastro hasta el último trabajador y listo, y suelto. Bien. Y cada uno me quedó con su respectivo aporte a la seguridad social, a salud y a pensión y el total para cada uno. Y aquí voy a arrastrar esta fórmula, ¿ok? ¿Sí? Voy a repetir de nuevo este proceso, por si no fue claro. Deducciones, lo que se les cuenta al trabajador, no por capricho de la empresa, o por capricho del jefe de recursos humanos, o porque este trabajador me queda mal, entonces le voy a descontar de nómina 50,000 pesos más. No, eso es improcedente dentro de una nómina, no se debe hacer, no se puede hacer. Las deducciones corresponden a normas legales donde establece que eso es lo que tiene que aportar el trabajador, en este caso los aportes que se le tienen que descontar, en este caso los aportes a salud y pensión. Entonces, de acuerdo a lo que ya conocemos, a la tabla que ustedes ya realizaron de los aportes a la seguridad social, recuerden que cada trabajador debe aportar a salud el 4% ¿de qué? Del IBC. Entonces tomo el IBC de este trabajador, del primero, y lo multiplico por el 4%. ¿Ok? Aportes a pensión. Igualmente, inicio la fórmula con igual. Es la misma base, el valor del IBC. Y el mismo porcentaje, entonces lo multiplico por el 4%. ¿Ok? Y lo siguiente. Y sumo, ¿cierto? Sumo las dos deducciones. Ilumino, voy acá, suma, y aquí tengo la suma de 30.133 más 30.133. ¿Ok? Como tengo una misma fórmula acá, y es la misma para todos los trabajadores, es decir, el IBC, y todos tienen que aportar el 4%, tanto salud para pensión, y aquí tengo la suma de los dos valores, y para todos los trabajadores lo mismo, la suma de los dos, pues puedo copiar esta fórmula, estas tres fórmulas, las copio a los demás trabajadores, ¿listo? Y cada uno queda con su respectivo total, ¿listo? Bueno, por último, y con esto cerramos la actividad que se les está solicitando de la liquidez a la nómina y cierro esta sesión del día de hoy. El neto devengado, que es la última parte de la nómina, el neto devengado. ¿Ok? Simplemente repito, para efectos didácticos, bueno, voy a darle cuadrícula a todo esto, ¿cierto? Y voy a darle un color a esta última parte de la nómina, la tercera parte. La primera parte de vengado, la segunda parte de deducciones y la tercera parte neto de vengado. Simplemente para efectos de que las distingamos a esta área, que es la tercera parte de la nómina, le voy a dar un color verde. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es el neto de vengado? El valor ya final, lo que efectivamente le voy a pagar al trabajador. ¿Y eso es igual a qué? Al total de vengado a lo que el trabajador tiene derecho a que se le pague menos lo que por ley se le descuenta, es decir, las deducciones, el total de deducciones, ¿sí? Entonces la fórmula sería igual, total de vengado, todo lo que el trabajador tiene derecho a que se le pague, menos lo que por normas legales se le descuenta o se le quita o se le resta al trabajador. Aquí tengo el total, ¿sí? Y aquí tengo el total de vengado, es decir, que el primer trabajador, Luis Gómez Soto,
después de tener derecho a que se le paguen en esta quincena 800,202 pesos, va a terminar recibiendo ¿cuánto? 739,935, porque se le van a descontar 60,267 pesos por concepto de ¿qué? Aporte a salud y aporte a pensión. Y esto es, en último, lo que él va a recibir, 739,935 pesos. Copio la fórmula, ¿sí? Aquí totalizo, ilumino y sumatoria. Y tengo acá el total ya general de esta nómina. Total general de esta nómina. 6,433,814. Un último detalle, digamos que todos estos títulos, estas sumatorias, todas estas sumatorias, para, digamos, resaltarlos, hacerlo más visible, le voy a dar aquí color de negrilla o negrita, ¿no? Para resultar los totales. Y otro detalle importante, y es que toda la información que se encuentre detrás de sueldo devengado, toda esta información que tengo acá, que ustedes van a ver que más adelante cuando estemos haciendo otras nóminas vamos a encontrar más datos acá, como por ejemplo el cargo, el número del documento de identidad. Esos son datos básicamente datos informativos, no hacen parte de la liquidación de la nómina. ¿Que se necesitan? Sí, claro está, porque si yo le quito a este trabajador el valor del sueldo, pues no me va a liquidar, ¿sí? Miren que aquí no me liquidó, ¿sí? Y aquí se me va a adulterar el valor, ¿no? Pues tengo que tener ese valor, pero es de carácter, ¿qué? Informativo, ¿verdad? Pero no es lo que se le va a pagar, ¿verdad? Bueno, entonces esta información acá, que es de carácter informativo, yo la puedo ¿qué? Combinar en una sola celda y colocarle acá, simplemente, totales, los totales de todas las columnas, ¿sí? Totales. Y lo puedo resaltar acá, ¿listo? ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahí nos queda entonces ya hecha esta nómina, nuestra primera nómina, digamos, nómina básica, ¿sí? Nos queda hecha esta nómina. Espero pues que la actividad haya sido clara. Allí les queda a ustedes el paso a paso. ¿Cuál es entonces la actividad que ustedes deben hacer? Liquidan, como lo acabo de explicar, en el caso de estos trabajadores, el valor del sueldo diario, el valor del sueldo por hora, y vamos a liquidar la nómina aplicando pues las fórmulas que acaban ustedes de observar, ¿sí? La fórmula del IBC, la fórmula del total de vengado, la fórmula del aporte de salud y pensión. Recuerden que todas las columnas deben tener el total, bueno, en fin, tal como lo acabo de explicar. Ahí les dejo la grabación entonces para que ustedes estén atentos. Recuerden que esta actividad la deben de subir aquí a territorio, ¿sí? A la carpeta donde dice liquidación básica de nómina, y esta plantilla, la plantilla de Excel, donde solucionamos o donde hicimos toda la actividad, pues se encuentra acá. Igualmente la bajan de acá, ¿sí? La bajan de este enlace, ¿vale? ¿Listo? Entonces están atentos a subir la actividad, y ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que esta actividad suple el horario de formación presencial del martes 13 de junio del año 2022. La actividad va a quedar habilitada hasta las 6 de la tarde del martes 13 de junio. Que tengan buen día.